Bienvenidos a un nuevo programa de Ágora. Tenemos esta noche el gusto de compartir este tiempo con Javier Omeñaca Labarta, nacido en Villafranca del Ebro en 1962, licenciado en Filosofía y Letras y especializado en Historia Medieval. Redactó y dirigió varios proyectos de escuelas de taller en Aragón y en 1998 emigró a Estados Unidos y pasó 3 años en la Universidad de la Florida, donde impartió clases de español. Se graduó como Master of Arts, ¿no? Sí. De allí se fue a Reino Unido, Sí. donde pasó 17 años ejerciendo como profesor, como docente, y escribió su primera novela, que la tenemos ahí, La guerra que no fue, de 2012, que es una oda a la amistad y al amor a su tierra, inspirada en la intrahistoria de la España rural de buena parte del siglo XX. En la actualidad reside en Málaga y ha publicado hace unos meses su primer poemario, Salama, que lo tenemos aquí, y del que vamos a hablar hoy. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por tenerme. Salama es tu primer poemario y es en cierto modo una autobiografía poética de tus últimos 22 años de vida, desde que emigraste a Estados Unidos en 1998 y luego a Reino Unido, donde has ejercido como profesor durante 17 cursos. ¿Qué significa Salama? Bueno, Salama es un lugar real, ¿okay? Salama es un paraje que está en Sierra de Gata, que está en la provincia de Cáceres, muy cercano también a al límite de Salamanca, en el municipio de Acebo. Ahí estuvimos, Tea y yo, mi mujer y yo, durante un mes viviendo en Salama, pero Salama, aparte de ser el lugar físico, es el lugar donde los dos queríamos estar. Después de 17 años, como bien has dicho, en el Reino Unido, necesitábamos un cambio, necesitábamos cargar las pilas, desconectar, nunca mejor dicho, del internet, del estrés del trabajo. La docencia en el Reino Unido es muy dura, y las circunstancias en las que, bueno, estuvimos durante todos estos años y los problemas de salud de mi mujer nos decidieron venir aquí. Ese lugar es en el que comenzó el poemario Salama, ¿okay? Ahí es donde empecé yo a revisitar mis poemas, a editarlos, a reescribirlos algunos, a descartar otros muchos, y bueno, es lo que ha quedado. Ese es Salama. El último poema, si no me equivoco, es un poema dedicado a Tea, de manera simbólica al final, ¿no? Si acaso luego llegaremos a ello. Sí. Al ser una autobiografía poética, me ha llamado la atención cómo juegas con el lenguaje entre lo explícito y lo implícito. Me parece que uno de los valores de la poesía en general y de este poemario en especial, en particular, es cómo guardas lo privado entre símbolos que sugieren, pero no lo explicitan demasiado, en contra de la tendencia de nuestros tiempos, en los que con las redes sociales parece que se difuminan las fronteras entre lo privado y lo público, lo que se me antoja una grave pérdida. Sí, bueno, el expresar lo que uno siente cuando lo siente con una exactitud y una precisión que a veces está fuera de lugar, no es una cosa que me agrade, ¿okay? Lo que sí es cierto es lo que hago es, obviamente, a mí hay imágenes, hay situaciones, hay momentos, hay circunstancias que me afectan directamente y que las pongo por escrito, ¿vale? El tiempo debe aposar excesos, y para mí eso es importante. Entonces, me parece esencial el sugerir más que describir. Cuando hago una metáfora o escribo una imagen, prefiero que el lector la interprete, ¿okay? Aunque yo os pueda explicar, bueno, en este momento esto es lo que pasó, estaba viviendo en esta circunstancia, y daría mi punto de vista por esa imagen. Pero yo creo que lo estábamos comentando antes, cada poema para mí es como una fábula en la que yo he aprendido de una realidad que he vivido y que quiero que el lector aprenda por sí mismo. Entonces, cuando ese poema está ahí, deja de ser mío, ya es vuestro. Entonces, cada uno, con su bagaje cultural, con sus conexiones, tú las tienes muchas, con lo cual puedes hacer una serie de enlaces
que otras personas no lo verán, no lo van a ver. Pero eso no quiero decir que sean menos válidos. Quiero decir que gente que a lo mejor que ha vivido, que ha compartido mi infancia, que ha estado conmigo en el pueblo donde yo he vivido, va a hacer una serie de enlaces que tú no vas a tener. Van a ser distintos, a lo mejor más reducidos, pero para mí son tan importantes como los que puedas hacer tú, que tienes una cultura muchísimo más amplia. Sí, naturalmente cada uno lo adapta a sus circunstancias, pero yo pienso que y el valor de la literatura, como hablábamos, reside muchas veces en elevar lo particular a general, de tal manera que lo que ha vivido un individuo, pero por la gracia de su arte literario o arte poético, es capaz de trascender su experiencia particular y convertirse en una experiencia común, donde, como decía aquel, nada nos resulta extraño, todo nos resulta humano, y todo es nuestro. Todo no obstante, considero que puede ser enriquecedor, aunque luego cada uno lo adapte a su manera, a veces reconstruir un poco las vivencias de las que surgió o el impulso poético, la inspiración. Sin problema. Hay poemas como La indigencia, con una poderosa crítica social, y que, salvando las diferencias, me recuerda a Poeta en Nueva York de Lorca, y no es el único poema que me recuerda, no solo ya por la visita o por emigrar a Estados Unidos. Si me permites, vamos a leer este poema. Y a continuación me gustaría que lo comentaras un poco, incluso que comentaras, si quieres, en un ejercicio comparativo, aspectos de cultura y civilización de Estados Unidos en comparación, pues, con España, si quieres. Se encuentra aquí. La indigencia de una escritura con ojos de pájaro avizora, el tedio de un mundo que abruma a mentiras, de intereses podridos y gentuza que manda, que asesina esperanzas, que amontona cadáveres, que amaza miserias, que entierra vidas, de gente lúcida, de familias enteras, de padres solos, de niños huérfanos, de jóvenes de futuro degollado, aprendices de Ícaro, con el tino en la circunstancia y la ambición sin reserva, molas gracientas, sociópatas, fecalomas inhumanos que exhiben su excrescencia a golpe de Twitter y pantallazos de Facebook, noticias tóxicas de verdades alternativas, mentiras puras, vómitos de bilis opacas, que lo cubren todo con un hedor indescriptible que repugna, y tienen la indecencia de arroparse en togas, hábitos, uniformes y corbatas de sangre, y enarbolar banderas que contemplan incrédulas el horror de matar, torturar, censurar, asfixiar esperanza en aras de una ley que pisotean y manipulan para reescribirla y cebar sus bolsillos y su gloria, y esconder su incompetencia y sus esqueletos. Es muy presente en todo el poema las imágenes y el ritmo, la musicalidad, que es lo que distingue el verso de la prosa, ¿no? Sí, es curioso, curioso, has hecho el enlace con Lorca. Sucedió que cuando estábamos en Salama, me releí todo de Lorca otra vez. O sea, dije, bueno, ya estoy en España otra vez, ya está. Y cogí la obra completa de Lorca y me la volví a leer. Y yo no había hecho ese trasvase de Poeta en Nueva York con esto, pero sí que es cierto que de hecho tiene una influencia muy fuerte en mí. ¿Qué más quisiera yo que ser como Lorca? Pero aparte de eso, la crítica social aparece en dos poemas en todo el libro. Esta es muy potente, es muy fuerte y es un canto a la... No canto, es un grito, un grito a la injusticia que estamos viviendo. Y ayer, por ejemplo, decía a mis alumnos que no son tiempos para la lírica, que son tiempos para estar muy preocupado cuando tenemos la economía más poderosa del planeta, que es China, que no va a favorecer los derechos humanos, ni mucho menos, porque es una autocracia que lo está invadiendo todo y que tiene campos de concentración, que está asesinando a los dirigentes, etcétera. Cuando tenemos a Rusia, que está invadiendo como un troll Europa, cuando tenemos a Trump, es la foto de Trump, ese poemario. Creo que tenemos el deber
como escritores de denunciarlo. ¿Okay? Creo que era Zelaya quien decía algo así como que, a ver si recuerdo exactamente la cita. La poesía es un arma cargada de futuro. Eso es, la poesía es un arma cargada de futuro, exactamente eso. Entonces debemos denunciarlo, y eso es una de las cosas que, aunque no sean parte de mi vida íntima, de hecho sí que me afectan mucho, y creo que hay que ponerlo por escrito. ¿Vale? En El aliento, Sí. otro poema, el más extenso del conjunto, del poemario, con momentos realmente luminosos, nos encontramos ante una vívida y reveladora descripción poética del metro de las grandes ciudades. Bueno, eso es, yo en principio pensaba en el metro de Nueva York o en el de otras ciudades, pero luego concretamente tú haces referencias al metro de Londres, Sí. donde a menudo en cualquier metro de estas grandes ciudades nos podemos sentir alienados y deshumanizados como un número sin horizonte. De nuevo recordé a Lorca, a La aurora de Nueva York, ¿no? Tú antes mencionabas un grito a Roma, ¿no? Es uno de los poemas de Poeta en Nueva York. ¿Puedes hablarnos Sí. ¿Puedes hablarnos de de estas vivencias en los metros de las grandes ciudades? Sí. Podríamos, si quieres, en primer lugar, leer algún pasaje. Bien. Y a partir de ahí tú vas reconstruyendo con la memoria y puedes contarnos un poco cómo empezó y cómo nació. Vamos a ver. Está El aliento. 634. Lo tenía por aquí. Sí, por ejemplo, pues voy a ir pegando algunos saltos porque son muchas páginas. Sí, es página. Pero dice: el aliento de la ciudad. Silencio. La voz automática recita paradas, periódicos abiertos, libros, agendas, semblantes absortos, reflejos, cristales de caras que se mueven. Es el tiempo que desplaza la oruga de 1000 ojos vadeando unos sueños. El aliento de la ciudad. Legañas compartidas en la distancia más íntima entre miles de bostezos. Comienza el día, apresurados cafés, pasos que se apuran, el hastío del trabajo que redime, Waterloo Station. Ríos de caras y ojos, rostros sin luz, roces y olores. Muy bien, te cuento por lo de cómo empezó ese poema en concreto. Ese poema es lo que yo llamé un máster de Metro de Londres desde mayo del 2002, cuando yo fui a Londres, hasta agosto. ¿Okay? Entonces estaba trabajando muy cerca de Heathrow, ¿okay? Y vivía en Finchley, que está en el norte de Londres. Yo estaba 4 horas al día, de lunes a viernes, en el metro, en lo que le llamo las catacumbas de la ciudad, ¿no? Allí empecé a escribir cosas que yo vivía, cosas que pensaba, cosas que veía, que estaba viviendo. Ese continuo discurrir de personas, de ojos, de miradas, como digo en un momento, de miradas de ida, porque ya no las vuelves a ver, y de circunstancias que chocan entre lo que ves, la música clásica que se canta, que tocan en violines, chelos en algunas de las estaciones, y luego el traqueteo continuo. Ese poema en concreto lo escribí, es muy musical y muy repetitivo, y tratando de imitar las paradas de las estaciones, cada vez que dice el aliento de la ciudad, y más o menos cada 40 palabras o algo así similar, aparece esa frase, ese mantra, el aliento de la ciudad. El aliento hay que entenderlo como en doble vertiente. Una que es el aliento como soporte de la ciudad, el aliento de todos los trabajadores que estábamos metidos o que están metidos en el metro y que hacen funcionar una ciudad que llega a tener 10 millones de habitantes, con la población flotante y los alrededores. Pero también es el aliento como cosa
como fétida, como algo que nosotros sacamos después de respirar, que nosotros nos metemos y echamos el carbono. Y en ese sentido, los olores, las imágenes, los ruidos, los bamboleos, ese circuito infinito de miles de ojos que pasan, que transcurren, ese constante devenir de Waterloo Station, no sé si has estado ahí, bueno, es impresionante, esa es posiblemente la estación de tren más, si no es la mayor, o con más viajeros de Europa, estará entre las 3 primeras. Entonces, eso es lo que yo quería reflejar. Pero también, si te das cuenta, aparte de todo ese trasiego de gente, de vivencias, de personas, de memorias que yo hago, como todos los emigrantes que hemos estado fuera, pasamos un proceso de que hay una situación, un antes y un después, y queremos conciliar eso, ¿no? Queremos conciliar esa memoria que tenemos y esta situación real en la que estamos viviendo, y es muy difícil. Pero también te digo una cosa, no es por lo menos no pretende serlo, no es un poema de tristeza, no es un poema de añoranza pura, de morriña, de lo dejado, sino es un poema de transición, es un poema en el que al final, si te das cuenta, pasas el río Támesis en patinete. Es decir, puede haber mucho circuito, puede haber mucho traseo, puede haber mucha desesperanza en algún momento y puede haber mucha memoria, pero al final sales. Sí. ¿Okay? Ese es lo que yo, no solo en ese poema, sino en todo el poemario, hay un proceso, hay un camino que todos tenemos que andar, y que es un camino de esperanza, que si nosotros queremos, seguiremos adelante. ¿Okay? Eso es lo que... Me ha gustado mucho, y creo que sí, que está presente a lo largo de todo el poemario, porque por un lado está muy presente la nostalgia por tu tierra nativa, de la que has sido, digamos, arrancado, o de la que emigras. Sí. Pero por otro lado, efectivamente, hay momentos de crítica, de testimonio de lo que está ocurriendo, pero a la vez de canto, de celebración de la vida, de esperanza. Y está muy bien, con el término aliento se capta esa ambigüedad de la vida, que por un lado pues oscila entre lo trágico y la alegría, ¿no? La exaltación de la vida. Ante la falta de palabras para describir lo que experimentas en grandes metrópolis deshumanizadas, crean neologismos como griste, que aparece en la página 43 y 46, que fusiona un color y un sentimiento, ¿no? Griste. ¿Puedes hablarnos de características y contrastes de estas grandes ciudades que nos lleven a sentir eso que es gristes? Bueno, griste yo lo entiendo en Londres, no lo puedo entender en Manhattan, en Nueva York, donde estuve varios meses viviendo, y ni lo puedo entender en Miami, porque tiene una luminosidad parecida a la de Málaga. No lo puedo entender, por supuesto, en Málaga. Entonces, en castellano sería griste, en inglés sería, en vez de gris, tendría que ser azul, porque el azul es el color de la tristeza en inglés. Pero sí, para mí la luz, esa que existe la mayor parte de las veces en Londres, es así. Es una luz en la que se matizan los perfiles, es una luz en la que pasa todo como de una forma bastante anodina, pero de vez en cuando, ¡pum!, ves una cabina de teléfono roja, ¿vale? De vez en cuando ves un taxi negro o un taxi con multicolor. Pasan los autobuses de 2 pisos, rojos también. Quiero decir, esa sensación de griste solo la he observado en Londres. Quizá porque también los 4 meses en los que yo estuve trabajando fueron los que más me sorprendieron. Después pasé 17 años, como hemos hablado, en el Reino Unido, pero los 4 meses fueron los primeros en los que yo venía de la Universidad de la Florida y de repente pues me puse a trabajar en Londres, y estuve en zonas muy difíciles como Hackney, que es el Bronx de Nueva York, pues el Hackney es en Londres, y eso me impactó, y por eso
quizás el drama de ver, o el drama, o la descripción de Gristed en cuanto al ambiente, a la luz y también a la sensación. También es cierto que, creo que no sé si no aparece muy bien, pero hay un contraste entre ese 90% de días de gris, 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 cuando sale el sol. Los londinenses, cuando sale el sol, son como los caracoles, salen todos a las terrazas a beberse sus pintas y a echarse sus cigarros, y cambia completamente la fisonomía de la ciudad. Es por eso. Y comparándolo con aquí, es que hablando con un inglés en Coín, en el rastro, me dice, es que aquí es la luz, aunque llueva, es la luz que tenéis aquí. ¿Okay? Y dice, yo llevo ya 20 y tantos años viviendo aquí y tal. Y dice, no hay nada comparable con eso. Entonces es por eso. Me gusta mucho que acuñen neologismos como Gristed, porque a menudo nos faltan palabras para describir sentimientos. Sí. El mundo interior de los humanos es mucho más rico de lo que nosotros logramos expresar. Las palabras a menudo igualan lo que no es igual. Sí. Y entonces Becker decía eso. Becker ve su tarea como poeta imposible para describir la poesía. O sea, sí. Él dice, bueno, pues es lo único que tenemos, este es nuestra herramienta, pero es completamente imposible describir lo que estamos viendo. ¿Okay? Pero aun siendo imposible, en sentido estricto, sí. Hay logros que nos permiten sacar algo del interior cuando se acuñan neologismos como estos, que nos permiten designar realidades que si no fueran designadas con un término no podríamos reparar en ellas. Sí, ¿no? Es cierto. Otro de los poemas más extensos y emotivos del conjunto es Asombrabas tímido, una elegía por el pino del palacio, que según los últimos versos ya no es sino en nuestra memoria, después de haber presenciado tanta intrahistoria. Como historiador, ¿qué relación hay entre memoria e identidad? ¿Cómo puede afectarnos en nuestra vida cotidiana y social la pérdida de la memoria? Que me parece que es una característica, un rasgo de nuestros tiempos, y que yo le encuentro cierta correlación con la desorientación en la que podemos vivir en nuestros días, tanto en la educación, en la formación, como en las decisiones o los votos políticos y en el ejercicio de la política. Pues vamos a ver. Comienza, si quieres, con reconstruir un poco la vivencia. Eso es lo que iba a hacer ahora. Pasando por la vivencia de lo que significó ese pino. Ese pino ha sido referente en Villafranca de Ebro durante 300 años. Tenía 30 metros de altura, tan alto como las torres de la iglesia y tal, como aparecen en ese poema. Y desgraciadamente en agosto hubo un tornado que cercenó, o sea, lo tumbó y casi cortó como cuchillo por donde pasó, dejando devastación. Ese tornado era muy pequeño, pero bueno, lo suficiente como para tirar el pino. Eso para los que hemos estado viviendo en el pueblo ha sido un referente total, porque de críos ibas a verlo, no podías abrazarlo, hacíamos una cadena para abrazarlo y tal. Y eso me hizo pensar en la historia, la trágica historia de los últimos 300 años de España. Me hizo pensar en las vivencias que hemos tenido con los abuelos, qué es lo que pasó durante la guerra, después, pero también la intrahistoria de un pueblo, o sea, que ese pino ha sido testigo de todas nuestras vidas, y cuando suenan las campanas, él observa desde arriba cómo todos los eventos que suceden en la iglesia, desde los bautismos, las comuniones, las bodas, yo me casé allí, pero también las defunciones, o sea, los funerales, y hay referencia en algún poema también a muertes de amigos que han sucedido, ¿no? Entonces, para mí, a mí me supuso un trauma, ¿no? Y decir, bueno, pues yo quiero reflejarlo porque mi sobrino nieto, que ha nacido ahora, que se llama también Javier, pues no va a conocer el pino. Y creo que es importante que lo conozca. ¿Por qué? Pues porque tenemos que conocer nuestro pasado, como se dice, para no repetir
los errores en el futuro, pero también para conocer nuestras raíces. Vamos a ver, si yo salgo fuera y a mí, a lo mejor es porque tengo un oído muy cerrado o una lengua muy cerrada, a mí no se me va el acento maño. ¿Okay? Yo he estado 20 años fuera y sí hubo un momento en que podía redondear las R's un poco y tal por el inglés y eso, pero básicamente no se me va el acento. A lo mejor dentro de 2 o 3 años empiezo a perder las S si estoy aquí más tiempo, ¿no? Pero de momento no. Y eso es una parte importante del legado, ¿no? De la forma en la que hablas, pero también es una parte importante para mí el conocer qué es lo que hemos pasado, por qué las ciudades tienen esos monumentos que son, como decía, ya no me sale ahora, Freud, que son heridas. Los monumentos son cicatrices de la ciudad. ¿Qué ha pasado? Siempre hay monumentos a una batalla, o a un héroe, o a un rey, y entonces si miramos detrás de la historia de eso, es algo grave que ha sucedido. Tenemos que entender qué es lo que ha sucedido. Todo monumento, un monumento a la barbarie. Exactamente. Entonces, el que la gente, o sea, que los jóvenes de ahora, o los jóvenes, o las personas adultas, se jacten de no haber leído nunca un libro, se jacten de repetir mantras o consignas políticas que no significan nada, o se pongan un lazo amarillo y así no tienen que repetir nada más. Me parece una auténtica barbaridad. Me parece una auténtica barbaridad. Entonces, yo creo que debemos conocer nuestras raíces. Y si yo me crié cantando jotas y jugando al guiñote y conociendo lo que sucedió en la guerra ahí, y conociendo lo que habían hecho los franceses a comienzos del 19, y conociendo lo que hicieron los Borbones después, bueno, en fin, yo necesito saber eso para conocerme a mí mismo, porque si no, ¿qué sucede? Que si no sucede que nuestras raíces quedan ahí, entonces somos todos más o menos como una especie de magma uniforme en lo que tenemos una pantallita de 6 pulgadas y cada uno está viendo unas cosas que son similares, que son mentira, que son medias verdades, que son fantasías, y no sabemos dónde rascar detrás de ahí, y perdemos nuestras habilidades sociales y perdemos nuestra realidad. Quiero decir, cuando estamos constantemente, todo el día, ahí en otro poema que aparece también eso, en nuestras pantallas, dejamos de vivir lo que estamos viviendo. Si tú y yo estuviéramos ahora aquí, espérate que paso este WhatsApp a otra persona, o oye, que tengo que enviar esto, no estaríamos hablando tú y yo como lo estamos haciendo. Entonces, se lo sigo repitiendo a mis alumnos, está bien, la tecnología está muy bien como herramienta, hay que saber usarla, hay que tener cuidado, pero no puede modificar nuestro comportamiento de la forma que lo está haciendo. Okay. Del mismo modo que hay un contraste entre la naturaleza y la tecnología en el poemario, hay un contraste entre la añoranza o la nostalgia por la tierra nativa con el contacto con la naturaleza, en contraposición a lo que vemos en las grandes ciudades como Nueva York, o sobre todo más presente Londres, que parecen ciudades, o por lo menos están descritas como ciudades más deshumanizadas, ¿no? A lo largo de todo Salama es palpable, ya digo, la nostalgia por la tierra nativa abandonada. Precisamente en la cuarta parte del poemario, en Paisajes, se percibe como los paisajes, al igual que en ese maestro de la poesía española que es Antonio Machado, ¿no? Es un estado del alma, ¿no? Característica que se remonta al romanticismo inglés. Recuerdo, por ejemplo, aquí algún poema, luego leeremos algún otro. ¿Quieres hablarnos un poco de los paisajes y de los estados de ánimo? Sí, mira,
Monegros para mí ha sido clave, no solo en el poemario, sino también en la novela, en la guerra que no fue. Buena parte de la acción estaba basada en Monegros. Monegros es quizá el desierto más grande de Europa, ¿okay? Es enorme, y yo tuve la grandísima suerte de criarme ahí. Mi padre y mi tío compraron una finca en la Retuerta de Pina, y ahí nos criamos, mi hermano y yo, y mi hermana Ana también, y Begoña después, y Jorge luego ha ido viniendo. Allí es un paisaje de planas casi infinitas arriba, pero luego hay como una especie de valles pequeños, varellos los llamamos en aragonés, no en aragonés, en la lengua que hablamos ahí, en los localismos, los llamamos varellos, y son pequeños valles con pinos y sabinas. Y Monegros, como su nombre indica, son montes negros. Al atardecer el pino y la sabina da una textura pues muy oscura, de las lomas que son blancas, y aparecen los blanqueros, y aparecen esas. Entonces hay una situación de unión del paisaje y el espíritu cuando tú vas y andas y no escuchas más que pájaros, y sigues andando y te metes por pinos, sabinas. Ahora ya empieza a haber algo de ciervo también, pero hay conejos, hay liebres, hay perdices, hay abutarda, que no hay en muchos sitios, no hay. Y es maravilloso. Entonces hay momentos en los que aparece también un momento en un poema en los que vas andando y de repente pasa un avión y te cruza y corta el cielo como un cuchillo, y me hace pensar, y eso lo escribo. Hay momentos en los que estás cansado, en los que a mí también me ha tocado trabajar con el tractor, con mi padre, echándole una mano, porque éramos 5, y bueno, pues mi padre también necesitaba ayuda, y bueno, pues después de horas y horas trabajando, labrando, haciendo, pues veías ese atardecer, y casi que te un poco te abstraes de la circunstancia, del ruido, del calor, del polvo y tal, y de repente ves cómo baja el sol y se pone detrás de una sabina al final, rasgando el cielo, que dices, el cielo y la mente, porque es maravilloso. Pero también cuando amanece, lo mismo. Quiero decir que es un paisaje mágico. Fernando Ferro, que es el ilustrador, tuvo la ocasión de venir, y fue mi hermano Carlos el que le enseñó la zona, y le dijo, mira a ver qué te parece, y vino encantado, porque no conocía eso. Entonces, por eso te digo, a mí me ha influido mucho ese paisaje, ¿vale? Una observación, y ante la falta ya queda vale. poco tiempo. Uh-huh. En otros poemas, como en Destello de Trigo, que también es de sí. los poemas que más me ha emocionado, uh-huh. además de recoger un vocabulario de la región, sí. que debe estar en peligro de extinción, sí. Bueno, como hizo en cierto sí. modo un libro que no sé si conoces y que recomiendo a todos los espectadores, Las cosas del campo, de José Antonio Muñoz Rojas, un antequerano ilustre, un libro en prosa poética bellísimo. Ahí también hay un vocabulario local, que ya se está perdiendo, que hay muchas personas que ya no reconocerían. Tú rescatas también sí. En este ejercicio como historiador, como sensible a que sin el pasado, sin la historia, no somos lo que somos, que sin la memoria no hay identidad, ni tampoco quizá horizonte. Recoges esas palabras y se percibe en poemas como Destellos de Trigo el placer de nombrar, sí. de saborear el sonido de las palabras. Sí. ¿Quieres comentarnos algo al respecto? Y por último quiero acabar con otra pregunta. Vale, bueno, simplemente que sí es cierto, hay cosas que igual que dice en la novela, que los diálogos estaban escritos en la lengua local, en la que yo me crié, que no es español, sino es un castellano mezclado con palabras de aragonés, con giros locales, etc. También hay, no muchas, pero sí que hay alguna que he querido recoger, porque expresan exactamente lo que quería decir. Para mí la poesía en ese sentido es
palabras en cristal, que digan lo que yo quiero decir, sin más adornos, ¿ok? Y que luego queden ahí, que luego cada uno las interprete, pero cuando yo las escribo, las plasmo ahí, tienen que ser lo que yo quiero decir, y como mejor lo quiero decir, en el momento que lo quiero decir. Por eso, si el Cudi Blanco, es que es el Cudi Blanco, y sí que tiene no sé cuántos nombres en castellano, pero es el que quiero darle, ¿vale? Y por último, la poesía es el género literario más próximo a la música. El poemario se nota que hay mucha musicalidad, hasta el punto de que creo que algunos músicos podrían adaptar algunos poemas y darle, encajarían perfectamente, incluso con estilos actuales, ¿no? O más cercanos a nuestros días, como el rap o el trap. Antonio Machado decía que quien canta su mal espanta. ¿Qué relación guarda la escritura y la cura? Y lo podrías relacionar con lo que antes hablabas de que a pesar de la crítica, a pesar de la angustia, de la deshumanización, de lo que hay como un canto de esperanza que atraviesa Salama. Bueno, sí, Salama es un proceso es un camino hacia la esperanza, es un camino en el que, como decía antes o al comienzo, todos tenemos que andar, ¿vale? Y que es positivo, ese es el camino. No sé si entender poesía como terapia me parece un término acertado desde mi punto de vista. Sí es cierto que cuando tú haces ese ejercicio de plasmar lo que estás viviendo y sintiendo, de alguna forma te estás trasladando, si es un problema, lo estás trasladando, lo estás desplazando de tu interior, lo estás sacando. Mientras tanto haces un ejercicio literario, un ejercicio intelectual que te viene muy bien. Es decir, que en ese sentido sí que es. No creo que sea quien canta su mal espanta. No creo que sea una descripción Salama de un mal, sino de un proceso difícil que todos tenemos que pasar. ¿Okay? Y que, insisto, ese proceso termina con Salama, que es un canto. Es un canto después de 2 décadas de subidas, bajadas, de cosas buenas, de cosas no tan buenas, hemos llegado aquí, a donde estamos, donde queríamos estar. Y es por eso un canto también al paisaje de Sierra de Gata, y es un canto, creo que quiero creer que es un canto a la vida. Sí, yo también lo creo que es. Canto significa también, creo, celebración, afirmación de la vida, ¿no? Pues muchas gracias, Javier, por tu tiempo, por tu escritura, y gracias a los espectadores por su atención y su tiempo. Volveremos otro día con otro programa sobre Ágora. Solo quiero decir también que gracias sobre todo a la editorial La Deshora, es una editorial pequeñita de Madrid, donde Susana Noeda ha puesto todo el interés del mundo por hacerlo, y el ilustrador Fernando Ferro, que ha hecho un magnífico trabajo, y veis que está muy cuidada, la edición está muy cuidada. Es una edición efectivamente muy cuidada, ilustrada, muy acorde con los poemas, porque son ilustraciones un tanto entre la figuración y la abstracción, entre lo público y lo privado, que hablábamos al comienzo. Pues por lo tanto, gracias a Deshoras por su confianza y por su trabajo, ¿no? Muchas gracias. Y hasta otro programa. Vale.